Muy buena. Saludos, amigo del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Aparentemente, y es una realidad, el presidente de los Estados Unidos está en el momento que estoy hablando preparando su viaje para Europa, va a ir a España, va a ir a Alemania, se va a reunir con los del G7. También se va a reunir con los países miembros de la OTAN en España, allá a hablar con el presidente Sánchez, presidente que hace unas horas o días decía que el culpable de la inflación en Europa y en los Estados Unidos era el presidente de la Federación Rusa. Allá se van a reunir líderes de países desarrollados e importantes líderes del mundo. Se van a reunir allá con Biden. Mientras Biden va en su avión Air Force One, al mismo tiempo y en paralelo, Estados Unidos envía otro tanto de armas a Ucrania. Armas a Ucrania con los que, con toda seguridad, según dice el libreto del presidente de los Estados Unidos, Ucrania va a ganar esta guerra. Saludos, amigos del canal. Saludos por sus comentarios. Yo no entiendo cómo el presidente de un país como los de Estados Unidos o los países de la OTAN o de la Unión Europea se metieron en este tema de la guerra sin estar seguros de cuáles iban a ser las consecuencias. Yo digo, ¿cuántos asesores hay en el Reino Unido, en Francia, aún en Washington, para no haber podido pronosticar lo que está ocurriendo ahora en el mundo? Presidentes que ganan sueldos tan altos, con tantos dineros adicionales que les dan a los presidentes, tantas facilidades. Y si cometen errores, ganan el mismo sueldo. El presidente de los Estados Unidos, si comete un error, recibe su sueldo completico allá en la Casa Blanca. Se podría decir que la política de los Estados Unidos en los últimos 5 meses no ha ido por el mejor de los caminos. Y aún así, el presidente continúa en su Air Force One hacia adelante, sabiendo que va por el camino equivocado. Es como si yo acá estoy tiñendo tela para hacer 5,000 camisetas rojas cuando recibo una llamada de que las camisetas que se están vendiendo son las camisetas blancas. Hombre, inmediatamente hay que llamar a la tintorería a que saque la tela de esas barcas y cambie la anilina y saque esa anilina roja porque ahora quieren es blancas. Pero el presidente Biden sabe que su política de haber sacado del mercado más de 1 millón de barriles de petróleo al día ha sido el culpable de que haya subido tanto el petróleo. Yo creo que si en Rusia no hubiese petróleo y no hubiese gas, ¿de dónde sacarían tanto dinero para suministrar tantas armas a sus fuerzas armadas que están en Ucrania? Obviamente, este armamento, parte debe estar todavía en bodega, parte debe estar todavía en fabricación y esto se fabrica con dinero. Dinero que en este momento indirectamente viene de parte de esta estrategia del presidente de los Estados Unidos. Porque parece que el presidente de los Estados Unidos creó todos los mecanismos a favor de que el petróleo subiese de precio y el presidente de Rusia pudiese con este sobreprecio financiar el tema de la guerra. Es que estamos hablando de que cada día en Rusia, el Estado ruso recibe adicional a lo que recibían antes, 876 millones de dólares al día. Y esto creo que alcanza para mucho misil, para mucha arma, para muchos aviones, para muchos drones, para muchos uniformes, para muchos cascos, botas militares, medicinas, alimento para las tropas. Y pensar que por mucho que quiera Alemania, por mucho que quiera Biden, necesita Alemania este gas ruso
Y varios de estos países de la Unión Europea todavía dependen de ese petróleo que Úrsula quiere sacar del mercado para fines de este año. Y Biden va en camino en su avión Air Force One, con una diferencia. ¿Ustedes se acuerdan en marzo? Ese viaje tan triunfal del presidente de los Estados Unidos. Él iba con la misión de unir a la OTAN. Él iba con la misión de vender la idea de que armando hasta los dientes a Ucrania, iban en pocos días a sacar a los rusos del territorio ucraniano. Hoy en día no lo van a recibir con los brazos abiertos como lo recibió en marzo, ovacionándolo o aplaudiéndolo. Hoy llega un hombre cuya estrategia propuesta en marzo no ha funcionado. Y aún así, y con grandes dudas que existen, tanto en la G7 como en la OTAN, de que esta directriz de armar a Ucrania para ganarle a los rusos ya no funciona. No solamente porque ha quedado demostrado que después de 120 días Ucrania no ha podido lograr que las tropas rusas se retiren, por ejemplo, de Donbass. Hoy la noticia es todo lo contrario. Y ustedes la pueden constatar. Hoy en día, en Severodonetsk, ya han salido las fuerzas ucranianas. Esta fue noticia de última hora. Y ahora siguen los rusos tomando control de Lysychansk, lo que es Donetsk, Lugansk, todo Donbass bajo control ruso. Y hoy, precisamente hoy, mientras salía el presidente, envió más armas a Ucrania. Y armas HIMAR, no dijo cuántos, sistemas movibles, múltiples, de proyectiles, estos que no quiere Rusia, que lleguen a Ucrania, que había prometido 10, creo que ha enviado 2, 3, hoy dice que empezaron a llegar. Dice Kirby, este asesor, este vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, dice, ya están en territorio ucraniano, o sea, supuestamente ya desde hoy ya empiezan los rusos a salir de territorio ucraniano, pero esto no es cierto. Los rusos siguen en Ucrania. ¿Y por qué y cómo han logrado los rusos atacar, destruir tantas armas enviadas por la OTAN y por los Estados Unidos a territorio ucraniano? Y esto no viene desde esta semana o desde el comienzo de esta guerra este año. Esto viene desde el año 2014. Que existe una política de Estado en Rusia de identificar, ubicar y destruir todo tipo de armas que iban o que vienen en camino hacia Ucrania. ¿Y cómo lo hacen? ¿Por qué no nos lo muestran por las redes? Porque al mundo occidental no le conviene mostrar cuando Rusia destruye sus armamentos comprados y fabricados con dinero de los taxpayers en los Estados Unidos, los que pagan los impuestos. En Rusia existen obviamente varios mecanismos para este propósito. Existe, por ejemplo, el tema de las subastas, porque muchas de estas armas y su munición de la época de la Unión Soviética están en el África. Ustedes saben que Rusia le vende armas al África y a otros países del mundo, le vende a la India. Y estas armas son subastadas en el mercado negro. ¿Y saben qué hacen los rusos? Mandan a sus colaboradores para que ofrezcan más y compren estas armas en estas subastas. También otra estrategia que usan es la de simplemente el robo. Se roban estas armas porque ladrones hay en todas partes del mundo. Inhabilitan estas armas. Hay sistemas para inhabilitar armas y también las desarman, las destruyen, las sabotean y no permiten que lleguen a territorio ucraniano. Y esto todo con dinero de Biden, de Alemania, de todos estos países de la OTAN que piensan al interior de su cerebro de que todo, hasta el último centavo que invierten para enviar a Ucrania, va a terminar en las manos de la gente que va realmente a ayudar a Ucrania a no quedar bajo el control de Rusia. Estas armas que envía a Estados Unidos, siglo XXI, mes de mayo, año 2022, son compradas y fabricadas con el mismo dinero que fue enviado por los Estados Unidos a mi país, Colombia, en el año 2000, en la época del Plan Colombia. Dineros que terminaron casi que en su totalidad en manos equivocadas, lo mismo que en Ucrania.
Hoy en día el presidente de los Estados Unidos viaja a la OTAN y viaja a G7, no como un vocero del gran triunfo del occidente sobre Rusia, sobre Vladimir Putin. Todo lo contrario, va simplemente empujando un carro bastante pesado con las armas, con las llantas o los cauchos desinflados, tratando de llevarlo y empujarlo cuesta arriba, porque él mismo sabe que es una política equivocada. Y él mismo sabe que sus mismos asesores ya en los últimos días le han dicho que esto que está haciendo Estados Unidos y la OTAN, ayúdeme con el joven que ya lo voy a atender, no es la mejor política en la actualidad. Tanta inversión y para qué. Tantas armas enviadas a Ucrania y para qué si el territorio ucraniano se está prácticamente perdiendo día a día, hora a hora. Dile que 5 minutos, mi amor, 5 minuticos. Por favor, amiguito, Dios lo bendiga. Hoy en día, Biden viaja por Europa, no en una misión de triunfo, sino al contrario, enviando un mensaje al mundo de que su política hasta el día de hoy está equivocada. Sin embargo, y lo más curioso, estos dignatarios de estos países, aún bajo gran presión de sus propias poblaciones, van a atender la cita, se van a reunir y van a proponer el envío de más armas a Ucrania. Y yo no puedo a estas alturas, sin estar metido en el tema de la guerra allá en Ucrania, entender cómo van a lograr derribar, destruir a la Federación Rusa después de que en estos 120 días de guerra, un solo país contra 40 le ha demostrado al mundo occidental que no han ni siquiera utilizado un bajo porcentaje de sus armas, que armas sofisticadas, equipos más pesados todavía no han sido enviados a Ucrania. Ahora, lo que creo que sí van a hablar en estas reuniones, con toda seguridad, no solamente es el tema de las armas a Ucrania, sino qué va a pasar, presidente Biden, cuando el presidente de Rusia tome la decisión de cerrar totalmente el grifo de gas a Europa. Esto prácticamente es un tema bastante sensible porque el invierno ya se acerca. Mire que estamos en junio y ya se siente desde la distancia llegar esa ola gélida que va prácticamente a congelar a Europa, mientras los gobiernos le proponen a sus ciudadanos que durante la época de calefacción le bajen unos grados centígrados, mientras ellos en sus viviendas gozan de todo confort. La estrategia de Biden hasta el día de hoy ha sido un fracaso en el tema de la inflación, un fracaso en el tema del gas que está subiendo de precio, un fracaso en el tema más palpable, más directo, que es el favoritismo del presidente de los Estados Unidos ha bajado y sigue bajando en su país, porque no ha mostrado sino cortinas de humo, como lo que ocurrió en los Estados Unidos sobre el tema del aborto, que inmediatamente salió Biden a hacer sus discursos, cambiando el tema central, que es el tema de la inflación, cambiando el tema central, que es la pérdida de vidas humanas en Ucrania. Estados Unidos, entre el año 2020 y el año 2022, ha dejado de producir 1 millón de barriles de petróleo al día. Y esto ha acelerado el alza de precios del petróleo Brent, como lo pueden ver en el día de hoy. Esto ha motivado también a un alza de precios en Europa. Espero que el presidente Biden en estas reuniones en Europa les hable con la verdad y les diga que una de las propuestas de los funcionarios del gobierno de Biden es la de no permitir que el gas natural de Estados Unidos sea vendido a Europa. Y esto sería prácticamente algo que jamás se olvidarían los pueblos europeos. ¿Cómo fueron llevados al tema de la guerra? ¿Cómo fueron convencidos por parte de el secretario de Defensa de los Estados Unidos y Biden
para luego, ahora que el gas está tan costoso, que hay la posibilidad de que Rusia frene el envío y cierre el grifo ahora para no quererles vender a los europeos. Ahora, si ustedes ven los costos del petróleo, están 60% más costosos que el año pasado. Y esto es una realidad, porque parece, por ejemplo, vi un video del presidente Biden ayer, ¿sí? Que él salió por televisión diciéndole al pueblo de los Estados Unidos que ya él tenía la fórmula para evitar que siguiera subiendo la inflación, que siguiese subiendo el precio de la gasolina. Y atrás, o sea, detrás de él, había una gráfica con los precios de la gasolina hacia abajo. ¡Qué gran mentira! Mientras esa gráfica iba para abajo, los precios de la gasolina en los Estados Unidos iban subiendo. Es que estos mensajes mesiánicos, ya porque vienen de parte de un presidente de un país, no significa que estén hablando con la verdad. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato a este problema mundial? Porque hoy es apenas junio. Hoy es apenas junio. Miramos los indicadores, el precio, por ejemplo, del dólar en Colombia, que va para 4.100, creo que así cerró en el día de hoy. Aquí ya el proyecto con el tema del petróleo es nomás extracción. En una época en que el petróleo está a más de $100 el barril, en una época en la que hay necesidad de tener, por ejemplo, en mi país, Colombia, unos buenos precios de petróleo. Yo, como colombiano, creo que una buena idea sea la de común acuerdo con Venezuela, empezar a construir desde el día de hoy, hoy mismo y a esta hora, refinerías en Colombia, refinerías en Colombia. Si es que el actual presidente, el recién elegido, no quiere extraer más petróleo, refinerías en Colombia para refinar estos 300.000 millones de barriles de petróleo que hay en Venezuela. Porque de aquí a que todos estemos montados en vehículos eléctricos en Colombia y Venezuela, todavía toma mucho tiempo. Y el día en que yo pueda alimentar este computador del que le estoy hablando con energía solar, falta mucho tiempo, como cuando yo cogía la lupa y utilizando la luz solar quemaba las hojas de mi cuaderno. Es que hay que hablarle con la verdad al pueblo. Un momento coyuntural en el que el presidente de los Estados Unidos debió haber reversado a tiempo de esta dirección equivocada, porque en campaña él había prometido energías limpias para ganar los votos, pero ahora lo que ese mismo pueblo que le dio los votos a Biden pide es que le bajen la inflación, que le den mejores precios para la gasolina que ellos bombean todos los días, porque mientras el presidente Biden dice que va a bajar los precios de la energía, la gente en Estados Unidos que pensaban viajar en verano a sus lugares de recreo, a visitar a los familiares, ya muchos han desistido. Las empresas de turismo, las agencias de viaje están bajando sus ventas mientras Biden dice que el precio de la gasolina está bajando y quiere que esta guerra siga escalando. Porque Powell dijo, claro, que no se puede adjudicar el problema del precio de la gasolina solamente al tema de la guerra por culpa de Putin. Pero obviamente, aunque el problema de la inflación venía desde antes, la guerra obviamente que ha influido. ¿Cuántos países ahora, cuánto han disminuido las ventas de petróleo ruso? Hay mucho petróleo ruso que dejó de llegar al mercado y los países de la OPEP han tenido problemas también en aumentar los suministros, han tenido problemas logísticos y está aumentando la producción a nivel mundial porque ya este COVID, por mucho que algunos quieren decir que vuelve a empezar, eso no es cierto. Aquí en Colombia, junio 30, se acaba el tema del contagio y aquí las empresas van para adelante produciendo y requiriendo más petróleo. Yo pienso que no es de aquí al 2030. Hablemos de otros 4 o 5 años en los que hay que acelerar ambas producciones, la producción de fósiles y la de energías fósiles y la producción de energías limpias. En paralelo, a toda máquina, si no se van a chocar con ese gigantesco iceberg que van a encontrar. Y yo me pregunto, ¿será que acaso esto que estamos discutiendo en el día de hoy
lo van a discutir allá en España o en Alemania, tomando tinto y en las tardes sus whiskycitos al son de la buena melodía. ¿Van acaso a arreglar los problemas del mundo? Mientras tanto, este hombre ruso, que dicen que tiembla mucho, no creo que le tiemble la mano para dar la orden de hundir un botón rojo en caso de que sea necesario. Yo estoy completamente seguro que en la actualidad tiene más acceso a armas la Federación Rusa en la guerra de Ucrania que el mismo presidente Zelensky con todas estas ayudas que han sido ayudas que han prometido que han llegado por al 10%, que no han sido armas ni municiones de alta tecnología, sino que muchas de estas armas son ya pues prácticamente las obras de todo lo que es antiguo, porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en el comercio en diciembre, que en diciembre todas las bodegas venden todo lo que no han podido vender en el año y lo venden como si fuera producto galleta de primera calidad. Estas sanciones de parte de los Estados Unidos son prácticamente un saludo a la bandera. Estas sanciones no han logrado otra cosa que miren hoy, 56 rublos por dólar, que antes de la guerra estaba a 1.14 centavos, que en marzo bajó a un centavo de dólar por rublo, hoy 1.18, 56 rublos por dólar. ¿Será que están colapsando la economía rusa? ¿Ustedes saben cuántas toneladas de oro tiene Rusia en sus bodegas? ¿Ustedes saben cuántas fábricas de munición y de armas hay en Rusia y cuánto en sus inventarios y cómo está la moral? Miren, hoy estaba leyendo un artículo en particular, los mismos oligarcas rusos a quienes le están quitando sus vehículos, sus yates, sus carros, sus fincas, sus casas, no están en contra del gobierno de Vladimir Putin, porque yo ni siquiera, ya me cansé de informarles por acá realmente por qué yo estoy a favor de la posición rusa por lo que ocurrió en Donbass desde el 2014, pero esto es como hablar al aire porque nadie quiere aceptar que esto ocurrió cuando en realidad fue algo que realmente ocurrió. Esta manera tan hostil de relacionarse Biden con los productores de petróleo en su país, los del fracking, los comercializadores, es algo que no tiene sentido, porque Biden simplemente está a favor del tema climático, pero es que precisamente en ese contexto del tema climático hay que tener en cuenta la vida, el confort, la felicidad de los seres humanos también, los que estamos vivos hoy en día en el planeta, que muy pronto, en 10, 20, 30 años, muchos de quienes me están escuchando ya vamos para el otro lado. Pero, ¿qué sentido tiene cuidar el planeta en la actualidad sabiendo de que va a colapsar la industria, va a colapsar el comercio, no van a poder mandar los hijos a estudiar, no van a poder vacacionar? Nos vamos prácticamente a abstener de las necesidades a las que tienen derecho todos los seres humanos por culpa de la política de Biden, que él cree que de la noche a la mañana va a poder resolver el tema de los combustibles fósiles por las nuevas energías. No sé quién vendió esta idea. No sé quién vendió la idea de que este cambio era de la noche a la mañana. Que coger, por ejemplo, una persona adicta al fentanilo, a la cocaína, a la marihuana o al alcohol, de la noche a la mañana podemos resolverle el problema. Es que hay que madurar el problema. Todo tiene su ritmo. Todo tiene su ritmo, tic-tac. No es como lo piensa Biden de la noche a la mañana, pero él no reversó a tiempo y hoy en día, después de más de 120 días de guerra y viendo la necesidad de bajar el precio del petróleo, no está haciendo algo al respecto. Simplemente pañitos de agua tibia. Pañitos de agua tibia, que es lo que va a ir a hacer allá Arabia Saudita, porque el príncipe Salmán no le va a comer cuento, como se dice en mi tierra. El príncipe Salmán está con Rusia, China con Rusia, India está con Rusia. Los países de los BRICS están con Rusia, porque Rusia no está aislada.
Qué bonito fue que Biden en estas reuniones en Europa y allá en Alemania, hombre, time out, vamos por media hora los escucho a todos, vamos a realmente a ver qué fue lo que pasó, qué motivó a Putin a ingresar a Ucrania. Analicemos los últimos 5, 10 años. Hombre, hablémonos con la verdad, porque Biden es presidente ahora, cuando termine va a ser otro, pero la política de los Estados Unidos y de la OTAN desde el año 1991 no fue la más adecuada. Y no es porque lo diga el Papa Francisco, porque no es solamente él quien lo dice. Hay millones de seres humanos en el planeta, grandes pensadores, premios Nobel, autodidactas de los mejores, que con toda seguridad les pueden demostrar a ustedes, amigos del canal, que lo que ocurrió, que lo que hizo que Vladimir Putin ingresara a Ucrania fue por fuerza mayor. Y esto no lo quiere aceptar Biden ni los países de la OTAN. Quieren venderles a ustedes la idea de que ellos son unas peritas en dulce con guante blanco que están diciéndole la verdad al mundo, y no es cierto. No es cierto y hay que buscar la verdad. Esto que estamos viendo con el precio del petróleo en los 5 meses, el gobierno de Rusia está recibiendo 110.000 millones de dólares más que lo que recibía en los últimos 5 meses del año pasado. En solo 5 meses, 110.000 millones de dólares, el triple de lo que recibía Rusia en el año pasado. Y este dinero, con toda seguridad, va a acompañar a la Federación Rusa en su proyecto. Y si no quiere negociar Ucrania, ahí está el billete para más armas, más equipos y enviar más tropa a territorio ucraniano. Y si los países de la OTAN y Estados Unidos creen que esta política de seguir enviando armas a Ucrania les va a ayudar en su propósito, tengan en cuenta que mientras estoy hablando, la Federación Rusa está a través de su inteligencia buscando las estrategias y mecanismos para destruir hasta la última de estas armas, sea HIMARS, sea la que sea, de artillería, de largo alcance, de corto alcance y de mediano, todas las van a destruir, arriesgando obviamente con esta política de parte de Zelensky la vida de estos soldados que están allá en el campo de batalla, poniéndole veladorcitas a la Virgen, rezando para que Zelensky les envíe los equipos que no están llegando ni van a llegar a tiempo, porque esa es principalmente una de las estrategias de la Federación Rusa. Biden le prometió a los Estados Unidos que con estas sanciones iban a arrodillar a Putin, que iban a trastocar, iban a despedazar la logística tecnológica del país, no permitiendo que llegaran semiconductores, transistores, equipos necesarios para la fabricación de alta tecnología. ¿Y qué? Esto no está ocurriendo de alguna manera. Putin está creando los mecanismos para que estos componentes lleguen a su país de la misma manera que está capturando armas en otros países, en los países orientales, no desde ahora, sino desde el año 2014. ¿Qué está pasando con la inteligencia y los asesores de estos países que se creen desarrollados allá en Europa? ¿Por qué Estados Unidos, cuando vio ya el problema con el tema de la guerra y el tema de que el petróleo iba para arriba, ¿por qué no empezaron inmediatamente a incentivar la producción en otras partes del mundo? Si es que no quieren ensuciar su nido, si es que no quieren ensuciar su casa con estas energías sucias, tampoco lo hicieron y tampoco lo están haciendo. Esto era casi que algo de sentido común. Con toda seguridad, Biden tiene asesores en el día de hoy que le habían dicho algo al respecto, pero él no quiso escuchar. Ahora que vienen las elecciones de midterm, si él no acelera el ritmo para cambiar de estrategia, para voltear la dirección del barco que va hacia el norte, que póngalo hacia el sur, hacia el oriente, si él no hace un cambio rápido,
esto va a continuar escalando y en Ucrania, con toda seguridad, los que van a sufrir los embates de esta guerra va a ser el mismo pueblo ucraniano. Les agradezco mucho su visita y los espero en el próximo video de esta tarde. Muchas gracias a todos.